del Valle en la Escuela de Salud Pública, médico epidemiólogo. Buenas tardes, Miguel Peña, profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, Instituto Sinara, en las áreas de Ciencias Ambientales e Ingeniería. Figueroa, profesor de la Universidad del Cauca, básicamente. Mario Pérez, profesor de la Universidad del Valle, del Instituto Sinara, economista de ecología. Muy bien. Bueno, entonces hablando de las cuestiones, ya hemos presentado, hemos hecho algunas entrevistas, algunas con ustedes presentes allí en Cali y en Popayán, sobre las cuestiones que confrontan las comunidades en relación a estos problemas, ¿no? El tema del agua es central, pero bueno, no es el único tema. Si uno tuviera que decir las prioridades que se presentan en este nuevo momento en el que hay una amenaza de echar marcha atrás el proceso de paz que se había iniciado, en ese nuevo contexto, ¿cómo ven ustedes estas cuestiones de problemas que tienen algunos que ver con la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para aplicar, por ejemplo, la regulación que podría proteger a las poblaciones de la contaminación? Recuerdo una entrevista que tuvimos que tenía mucho que ver con eso. U otros problemas, el avance del extractivismo que está causando también problemas y las confrontaciones que las poblaciones llevan a cabo, ¿no? ¿Cuáles serían las prioridades? ¿Cuáles serían los problemas más urgentes que ustedes identifican en este contexto? Bueno, yo pienso que siempre Colombia se caracteriza por cambios constantes, a veces demasiado bruscos y quizás inesperados. El ejercicio con comunidades que están en medio del conflicto, en este momento, en estos últimos meses, después del acuerdo de paz, lo que ha presentado es una condición de altísimo riesgo para todos los líderes que trabajan en lo ambiental, para los líderes que trabajan, digamos, en el soporte de la gobernanza de las propias comunidades. Gobernanza para tomar decisiones sobre procesos de protección de recursos, procesos de acceso al agua, procesos de potabilización del agua, o enfrentamientos directamente con entes productores que pueden ser algunas multinacionales, básicamente de la minería, y también multinacionales asociadas a la producción de madera. Bueno, entonces, esta es una situación que cada día está tomando tintes de mayor controversia, aparte de que el país en sí tiene una polarización total, que fueron creadas por las condiciones políticas de los intereses de aquellos que se oponían al ejercicio de paz, de la firma de los acuerdos, y obviamente pues la gente de la base que quería que los acuerdos se firmaran. Yo creo que la gente todavía tiene esperanza, ¿sí? Sin embargo, las condiciones que se viven en el campo son más extremas. La ciudad no sufre tanto como lo que sí sufre la gente del campo. Y esas condiciones extremas están llevando a que en este momento, por ejemplo, hay fuertes desplazamientos comunitarios en la zona del Pacífico, en la zona andina, inducidos por esa violencia. Las comunidades indígenas tienen un proceso organizativo extremadamente consolidado, y en ese proceso organizativo ellos, ahora en el ejercicio de las elecciones que vienen el próximo mes, el mes 27 de octubre, ellas tienen como meta ganar muchas alcaldías, en el caso del Cauca, para poder consolidar también su concepción de territorio y con eso poder tener gobernabilidad, poder tener gobernanza sobre esas áreas. Sin embargo, el Estado como tal no cumple ni siquiera con las regulaciones, no protege a las comunidades, y desde el punto de vista ambiental esas regulaciones son de papel, no están cumpliendo su ejercicio. En este momento hay riesgos, por ejemplo, de procesos de extracción de material
de construcción en zonas de alta montaña que están muy cerca de los páramos. Y eso, pues detrás de eso, la posibilidad de que estén interviniendo dentro de áreas de parques naturales, que son áreas de reserva natural que no deberían de ser tocadas, pues no hay un control efectivo del Estado para que eso se pueda hacer. El único control lo ejerce la comunidad. La comunidad sí ejerce ese control porque quiere tener agua, porque no quiere tener la posibilidad de tener que ir a buscar agua a otras condiciones cuando siempre la han tenido, y rechazan totalmente la participación del Estado en términos como nosotros lo conocemos, de regulación, de control, de incluso el pago del servicio, ¿sí? Y ahora demandan y piden básicamente aportes de conocimiento y asesoramiento para lograr la potabilización del agua, por ejemplo. En estos días, en la última reunión, eso fue lo que más o menos nos pidieron que los asesoráramos, para que ellos ponían los recursos para poder hacer eso. Entonces, digamos que eso es más o menos algo que está pasando en el Cauca. En el sur del Cauca la condición es todavía más extrema que en la zona del macizo, básicamente porque hay explotación minera con concesiones, ¿de acuerdo? Y están ya asentados en esa zona. Entonces, por ejemplo, se hizo una consulta sobre la explotación minera en La Vega, Cauca, y ganó la comunidad. Pero creo que fue la última. Y en el Tambo también, y ganó la comunidad. ¿Cuándo se hicieron? Se hizo hace un mes, el 4 en el Tambo, y hace un mes y medio se hizo en La Vega, y ganó la comunidad. Entonces, ¿quiénes apoyaron? Las mujeres, cabeza de familia, ¿sí? Y los muchachos de los colegios. Y bueno, básicamente solamente podía votar la gente que estaba dentro de su área municipal. Ahora la Corte Constitucional acaba de plantear de que no deben de ser acogidas estas recomendaciones y no son vinculantes, y eso básicamente lo que tiene es una fuerte presión de las instituciones, de las multinacionales, para poder entrar en estas zonas. Digamos que en una síntesis eso es lo que en este momento se tiene, aparte del problema de los cultivos ilícitos que han crecido, ¿no? O digamos cultivos, sí, de ese tipo han crecido, y aparecieron otra serie de actores que no estaban en la región, actores, no sé de dónde vendrán, pero parece que son actores mucho más violentos, no solamente por el control de eso, sino también otra serie de actividades que están incrementándose. Y hay sectores que antes eran muy pacíficos y hoy no se puede entrar. El Estado, su respuesta es muy tenue, prácticamente no hay respuesta. Espacios que antes estaban siendo ocupados por las FARC, hoy en día quedaron libres, y esos espacios donde había seguridad se perdió, y hoy la gente extraña la presencia de la FARC porque no le robaban su ganado, no sucedían cosas de este tipo. Hoy en día el abigeato y los robos y los asesinatos y toda esta serie de cosas están incrementándose. Entonces forma parte de toda esa contradicción, ¿no?, que se ha vivido entre lo que se quería con el ejercicio, lo que está sucediendo y lo que debieron estar haciendo. El Estado no tuvo la capacidad de ocupar esos espacios que quedaron, porque la FARC sí los entregó las armas, aunque hay disidencias y todo lo que quiera, pero cumplió hasta este momento en la zona del Cauca, y en territorios indígenas ha cumplido. Un asunto que yo creo que está relacionado con esto es esta visión de que se creía que durante el proceso, digamos, durante todo el proceso de guerra, los territorios donde estaba la guerrilla eran territorios donde había caos, y hay mucha evidencia que muestra que no, que había una lógica que mantenía un orden, probablemente sí, basado en terror, violencia, en unas reglas que estaban establecidas, pero que mantenían un orden, que al salir la guerrilla, pues
crean una situación precisamente de inestabilidad, donde empiezan a entrar estos otros actores. Entonces, pues esto es un asunto que agrava y que, por ejemplo, uno como investigador también, hay áreas donde No se puede. no se puede entrar. Nosotros tenemos un proyecto ahorita de investigación con profesores sobre contaminación por minería en el norte del Cauca, donde estos días estábamos diciendo, por ahora no podemos ir, porque la situación está muy templada, muy difícil, y es mejor esperar qué es lo que va a pasar, para ver, al menos esperar también lo que va a pasar con las elecciones, el proceso electoral que hay ahorita, para ver si después de esto hay alguna opción de seguir. Me gustaría hacer de pronto un comentario desde una mirada un poco más macro del caso de Colombia también. Yo creo que en Colombia se evidencia esa paradoja entre desarrollo económico y desarrollo social, que yo creo que es común a toda Latinoamérica. En el caso colombiano, por ejemplo, el gobierno anterior, que fue el gobierno Santos, pues emprendió el proceso de paz, abanderó ese proceso. Y digamos que había una intencionalidad clara, ¿cierto? En últimas era también de alguna manera ganar acceso a unos recursos naturales que se habían protegido por muchos años por la acción de los grupos guerrilleros, básicamente de las FARC, que contribuyeron a la conservación en Colombia. Eso está también ya muy bien documentado y demostrado. Pero en términos económicos, ese gobierno y este gobierno son la misma cosa, ¿no? ¿Sí? Este gobierno es, podríamos decir que es mucho más de derecha, lo es, ¿sí? Pero en términos económicos tiene el mismo pensamiento, ¿no? ¿Sí? El problema es que a la guerrilla se le incumplió con lo que se pactó en La Habana, ¿sí? Me parece que este gobierno, como decimos en el lenguaje popular, le hizo conejo a eso, ¿sí? Me parece que quieren quedarse con todo finalmente, ¿no? No cumplirle a la guerrilla, más sin embargo sí permitir el acceso a recursos, y entonces las comunidades quedan allí desprotegidas en ese sándwich, diría yo, ¿cierto? Claro, el vacío de poder que genera el no tener la guerrilla es lo que hace que estas otras nuevas formas de violencia tomen protagonismo, ¿sí? Que finalmente el territorio quede expuesto a otro tipo de fuerzas violentas, que aparezcan ahora pues todas estas manifestaciones. Sabemos que entonces los líderes sociales y los líderes ambientales en este momento en Colombia están sufriendo una persecución. Creo que tenemos una de las estadísticas más altas de la región en este momento, ¿sí? Y yo creo que en últimas también es una postura de un gobierno del cual, o mejor dicho, detrás del cual están las élites que siempre han estado en el poder en Colombia, ¿sí? Y que pienso yo que no creen para nada en la redistribución del ingreso, ¿sí? Para nada en un interés de mejorar las condiciones de verdad sociales del país, ¿sí? Me parece que la violencia puede tomar esos otros escenarios diferentes, ¿sí? Pero seguiremos, pienso yo, como en una historia muy parecida, ¿no? Con otros vectores de la violencia, pero nuevamente protegiendo los mismos intereses que siempre han estado allí, de 4 o 5 familias que son las élites del país, ¿no? Y creo que ese es un problema, no sé cómo la sociedad colombiana vamos a salir adelante de eso, ¿no? ¿Sí? Y en medio de eso, claro, está la explotación de todo tipo de recursos naturales, incluido el agua, ¿no? La economía colombiana, que con todo eso Mario puede hablar, se ha reprimarizado completamente otra vez. Estamos dependiendo de exportar materia prima cruda, ¿sí? Ya el sector industrial se ha deprimido, ¿no? También hay muchos estudios sobre eso, de economistas muy prestantes en Colombia. Pues claro, uno piensa, las élites siguen acaparando y los pobres cada vez más pobres y más desprotegidos, ¿sí? Claro, correspondiéndose a eso también con unas dinámicas internacionales también, porque tampoco es gratuito, ¿no? Porque también hay una demanda de recursos de otras economías y somos proveedores de eso y nos quedamos con la contaminación, sin los recursos, con más pobreza, con más marginación también, ¿sí? Me parece que es una cosa pues bastante compleja, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que todas las economías en Latinoamérica, o la gran parte de ellas, de alguna manera tenemos ese tinte, ¿no? Pues yo quiero rescatar un poco complementar lo que los colegas han dicho. Digamos, en Colombia se producen un poco, como lo llamaba el profesor Miguel, como paradojas, unas contradicciones, que a veces las contradicciones se reflejan en el contexto internacional. Una muy bien llamada
la curva ambiental de Kuznets, por ejemplo, es como una contradicción. Los economistas llaman estas contradicciones a veces como trade-off. Y en Colombia ha habido unos trade-off interesantes, un trade-off entre ambiente y desarrollo, crecimiento económico, un trade-off importante que hubo en Colombia fue con la apertura económica, que fue en los 90, en el sector agrícola. Con la apertura económica entraron muchos productos y hubo una sustitución de muchos cultivos por otros, ¿no? Pero en ese camino de sustitución se cayó las hectáreas sembradas. Digamos, en esa época se hablaba de 4 millones de hectáreas a 3 millones, y en términos para el campo y para la economía del país no fue bueno, pero para el ambiente sí. Solo porque la agricultura es un usuario intensivo de agua, por lo menos, y de tierra, de territorio, ¿no? Entonces, para el agua, en los balances que uno hace, al agua le fue bien, etc. Ahora se presenta otra paradoja similar que ya la señalan los compañeros, otro como trade-off, digamos, entre paz y ambiente, o entre violencia y ambiente. De alguna manera ya hay varios estudios, bastantes estudios, no diría tanto, porque también el proceso de paz es reciente, pero hay varios estudios bien interesantes que muestran cómo, incluso hay un estudio de una colega nuestra que hace un análisis comparativo con varios países que han entrado en procesos de paz, antes no está incluida Colombia, son 8 países, y muestran cómo en esos países, de los 8 que hacen el balance, el extractivismo en 6 de ellos incrementa. O sea, las tasas de extracción de recursos naturales, de deforestación, etcétera, una serie de indicadores se incrementan después de los procesos de paz. En el caso de Colombia hay varios estudios que muestran eso, ¿no? Digamos, cómo de alguna manera las FARC eran, un poco lo que hablan los colegas, eran el Estado en esas regiones, ¿no es cierto? Y ese papel del Estado, que el Estado no es necesariamente un ente que ha sido elegido popularmente, sino que tenga la capacidad de control. De alguna manera a veces se define el Estado como la capacidad de usar la violencia para preservar la paz, digámoslo así, o el orden, ¿cierto? Las FARC jugaban ese rol, y al salir las FARC en el proceso de paz, eso queda como territorio libre. ¿Y quién entra a ocupar esos territorios? Pues básicamente los grupos armados, mucha ilegalidad también, narcotráfico, grupos armados más vinculados con el narcotráfico y vinculados con el extractivismo, y se disparan, ¿no? Sobre todo el tema de tasas de deforestación se ha incrementado bastante. Está ahí una relación entre ese abandono de las FARC de sus territorios y la ganadería y la coca, pero más en la ganadería. Estudios se han hecho recientes en la ganadería, el factor principal que ha contribuido a incrementar la tasa de deforestación mucho más alta en este tiempo. Y la ganadería es por una razón, ¿no? Porque, digamos, no es que la ganadería se vaya a quedar ahí, porque es más fácil al principio meter ganadería, y la ganadería es como una especie de cabeza de playa, ¿no? Entonces ya después siguen con otro tipo de actividades, y obviamente las otras actividades extractivas están ahí de por medio, y por eso aparece también la violencia contra líderes, ¿no? De alguna manera, no todos los líderes son ambientalistas, pero muchos de ellos sí, un poco como dice Joan Martínez Alier, digamos, el ambientalismo tiene diferentes caras, ¿no? Entonces, de alguna manera también están tratando de conservar el ambiente. Yo quiero resaltar en este contexto también un poco lo que decía Miguel, ¿no? El tema no es un tema exclusivo en Colombia. Digamos, el tema de la internacionalización de la economía es clave para entender esta problemática. Toda América Latina, toda, absolutamente toda, desde los años 90, desde los procesos de apertura económica, se ha abierto al sector primario, ¿no? Brasil, que era el coloso pues, de América Latina, industrializado, Argentina mismo, y ahorita una tasa, digamos, la mayor parte de los ingresos por exportaciones son del sector primario, ¿no? Entonces todos los países de América Latina están en la misma, a excepción de México por el tema de la maquila, pero todos están en el mismo caso. Entonces la pregunta que uno se hace, digamos, ¿qué diferencia hay entre Colombia y el resto de los países de América Latina? No hay mucha diferencia en algunos aspectos, porque los procesos de especialización lo que han hecho es eso, ¿no?
digamos, de alguna manera hay temas importantes como el rol de instituciones centrales. En la época, antes de los 90 estaba la CEPAL, ¿no? La CEPAL era industrializadora, era sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Entonces era una institución con credibilidad internacional, porque es de las Naciones Unidas, que promovía, digamos, un esquema de industrialización. Pero aparece la globalización, y la globalización que hace, uno de sus principales efectos es lo que llaman deslocalizar la industria y generar grandes economías de escala para la industria, y son China e India. Por eso es que hay veces, digamos, por ejemplo, la izquierda latinoamericana le queda muy difícil volver a sendas de industrialización, porque las economías de escala son tan grandes en esos países que competir con esos países es muy difícil. Digamos, hay temas económicos, ¿no? Entonces, por eso es que caen todos en las trampas de la reprimarización. De los gobiernos progresistas, todos le apuestan a eso. Incluso recordemos el gobierno de Correa, que decía que iba a salir del extractivismo a punta de extractivismo, ¿no? Y terminaron atrapados por la misma senda, ¿no? Digamos, un neoextractivismo lo llaman, porque de alguna manera los ingresos, que eran muchos ingresos estatales, tratan de destruir la riqueza entre muchos. Entonces, de alguna manera, Colombia está en esa misma senda, no es muy diferente a los otros, pero ¿qué nos diferencia? El tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia es un tema bien característico. En este tema de la violencia es muy claro cuando uno ve, por ejemplo, los conflictos ambientales y compara los indicadores de violencia, cómo se resuelven los conflictos ambientales. Por ejemplo, en un trabajo que hemos hecho nosotros para los países de América, para los países andinos, encontramos que las tasas de violencia, de uso de la violencia, incluye asesinatos, criminalización, desaparición, heridos, etcétera, de los activistas, es mucho más alta en Colombia que en los otros países andinos, ¿no? Mostrando esas características de Colombia mucho más agudas que en los otros, que también hay ese tipo, pero mucho menor ese tema. Entonces, digamos, el tema en Colombia es un tema muy tradicional de la violencia, el uso de la violencia, pero al mismo tiempo el uso de la legalidad, ¿no? Es un país lleno de normas, que creemos que las normas van a resolver todo, ¿no? Entonces, de alguna manera es ese contexto que también nos lleva a esta situación actual, de caer, seguir en las sendas, y por eso también las diferencias entre un gobierno y otro no son muchas, en términos de la senda, de la apuesta a hacer extractivismo entre el gobierno de Santos y el gobierno actual, pero aquí, digamos, se agudiza el tema de la violencia, ¿no? Y ese es también un talante diferente entre los dos gobiernos, ¿no? Pero digamos que ese contexto también es importante tenerlo en cuenta para nuestro caso, ¿no? Sí, es un tema importante. Es verdad que desde los 90 se dio la reprimarización, pero hay que ver cómo estamos en una nueva etapa. Habría que discutirlo, creo que no hay tanto que discutir, pero hay como un proceso de neocolonización, porque claramente Brasil sí tenía el 70% de las exportaciones eran materias primas, pero al mismo tiempo es, al menos en Sudamérica, la potencia industrial. Y estaba con muchas pretensiones en ese periodo de integración regional que se trataba de avanzar. Y obviamente lo que está pasando en Brasil tiene que ver con la reacción desde Estados Unidos y desde otros lugares. No se podía permitir una potencia sudamericana, y Brasil se había convertido en eso, ¿no? Bueno, potencia mundial, ¿no? Llegó a estar octavo, ¿no? Desplazó al Reino Unido. Y Argentina, bueno, era menos. Pero ahora, es bueno que mencionaste a México, porque creo que yo entiendo, porque desde Colombia la situación se debe ver bastante preocupante por los retrocesos en términos de proceso, que por lo menos decía, bueno, quizás se logre establecer una nueva paz, quizás armada, pero no sé, y ahora parece que eso se puede perder. Pero al menos hay como dos buenas noticias, tímidamente hablando. Hoy acabo de leer en el diario que López Obrador sigue creciendo en popularidad en México y que el tema ha sido la corrupción. Una gran cantidad de personas está reconociendo que aparentemente la lucha contra la corrupción, lo menciono porque en este momento México es el país regional que, si bien está también preso del extractivismo, etcétera,
está por ahí mostrando otro camino regional, políticamente hablando. Y quizás la situación de Argentina a partir de octubre y en la elección y luego de diciembre cuando se tome el poder, puede generar un nuevo eje políticamente más progresista en la región que confronte las políticas de Bolsonaro y otras cosas. Pero el punto es el que tú planteabas, y es lo que a mí me preocupa en mi investigación. Si logramos recuperar una perspectiva progresista en la región, que quizás ayude a proteger más a Colombia en el marco en el que estamos, y a otros países que están sufriendo estas condiciones. Pero sin embargo los propios gobiernos progresistas terminan presos de las mismas políticas que generan estos impactos en las personas, en el medio ambiente. Estamos en un dilema que se suma al dilema de la contradicción entre justicia social y justicia ambiental que hemos estado trabajando, pero le agrega otra dimensión, porque en este momento se trata también de recuperar la soberanía regional, o los grados de autonomía regional que parecía que íbamos logrando y de pronto son cortados violentamente, ¿no? Entonces son varias contradicciones y Colombia está en el centro. Yo veía a Colombia siempre en estos financiamientos de proyectos. Colombia era considerado uno de los países prioritarios y México es el otro, y no cabe duda de por qué. Entonces está bien que traigan el contexto regional, porque creo que Colombia está inserto en ese contexto. Es un jugador importantísimo, si no se entiende mucho. Cuando decían esos actores violentos no saben de dónde vienen, pero hay, por ejemplo, hipótesis. Sí, hay también hay una contradicción que es necesario que la hagamos explícita. Colombia se debate entre un mundo rural y un mundo citadino, pero el Cauca, ¿sí?, es eminentemente rural. Entonces el Cauca va a contrapié de lo que va el resto del país, de la zona andina. Posiblemente Nariño y el departamento del Cauca pueden tener una condición parecida. Y quiero enunciar esto, ¿sí?, porque es el lugar de Colombia donde está el mayor nivel de organización social y de gobernanza en el país. O sea, donde están las comunidades indígenas, ¿sí?, y es también lo que han aprendido las comunidades afro, es que si ellos no toman el control de su territorio, ¿de acuerdo?, ellos no tienen nada. Entonces, esa es una lucha que viene desde hace muchos años, desde la Constitución del 91. Es una lucha que esa constituyente permitió que las áreas de las comunidades indígenas tuvieran su autodeterminación, tienen su propio presupuesto, tienen su propio manejo ambiental, y entonces en este instante es una confrontación con el propio Estado, porque lo consideran un problema, y así lo ven, ¿sí?, pero lo que ellos están es recuperando el control sobre sus territorios. Entonces, por ejemplo, una cosa muy interesante y que posiblemente en su momento cuando se hizo la Constitución del 91, los que la hicieron la vieron, pero los que están ahora pues la rechazan por los intereses económicos que ellos representan para el Valle del Cauca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que toda el agua que recibe el Valle del Cauca viene del Cauca, o sea, del departamento del Cauca. Pero también esa es agua que están utilizando para el cultivo de caña, pero el agua se está produciendo en la zona alta y la caña está en la zona baja. Y entonces comienza a aparecer un tercer jugador de gran peso en el departamento del Cauca, que es el café. O sea, el café, que antes era un cultivo casi que perdido, que se tenía en el centro del país, que era donde estaban las mejores condiciones, hoy aparece en la meseta de Popayán. Y es un área donde podemos tener casi 80.000 hectáreas de café. Entonces eso es un jugador impresionante y de la cual dependen más de 500.000 personas.
y el departamento del Cauca tiene una población de 1.050.000 habitantes. Entonces, quiero que comiences a ver. ¿Pero eso es pequeña producción? No, eso es ahí hay de todo. Ahí hay pequeña producción y medianos y grandes productores. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han llegado capital extranjero, específicamente español, japonés, ¿sí?, que están invirtiendo en la meseta para producir cafés de alta calidad. Eso está bien, ¿de acuerdo? E incluso algunos están trabajando con mujeres, cabezas de familia. Pero no olvides de que ellos aprovechan esa oportunidad, pero también tienen que jugar en el sentido del control territorial. ¿Ya? Y caso, por ejemplo, de comunidades paeses, ¿ya? Entonces están en sus resguardos, manejan sus territorios, controlan el acceso, ¿ya?, controlan el presupuesto, ¿ya? Ellos tienen sus propios EPS de salud, ¿de acuerdo? E incluso acaban, hace más o menos unos 10 años se hablaba de la universidad indígena, pero ya la universidad indígena es un hecho, existe, ¿sí? Nosotros, la Universidad del Cauca, lleva y le presta a la universidad indígena como cerca de 60 profesores, pero los paga la Universidad del Cauca, ¿ya? Y están en territorios indígenas. Entonces, quiero decirte que el Cauca es el contrapié de muchas de las cosas que se dan en el país. Y termino diciendo esto. Ahora conocemos con más cercanía más o menos unas 50.000 o 60.000 personas que dependen de agua. Bueno, tú conociste a algunos de estas personas, yo te hice una reunión con unos acueductos veredales, y estas personas en este momento siguen manteniendo ese control. Y tienen dos fenómenos muy interesantes. Es gente que está en la cuenca del Patía, que drena hacia el Pacífico, ¿sí? Pero el agua la toman de la cuenca del Cauca, que drena hacia el Atlántico. Y hay un trasvase transoceánico, porque cogen el agua del Atlántico, de la cuenca del Cauca, y la llevan por tubería a la cuenca del Patía, que es al otro lado que drena, para darle agua a la gente. ¿Ya? En términos de la legalidad, de lo que debería ser en términos de una corporación, pues eso no sería viable. No es viable, ¿me entiendes? Pero ¿quién le va a decir que no? Y ellos lo hacen, porque necesitan el agua, y no hay solución de parte del Estado, y no hay ninguna alternativa. Entonces, situaciones como esta, a manera de ejemplo, pues son cosas, en mi manera de ver, interesantes, de autogobernanza, ¿de acuerdo? Y que también pueden llegar a generar otra serie de conflictos, ¿no? Como por ejemplo, la gente que está haciendo el trasvase, o sea, aguas abajo, posiblemente van a tener problemas. O sea, una serie de circunstancias que comienzan a aparecer ahora, que son visibles en un principio, que antes existían, pero no eran visibles. Hoy sí ya comienzan a verse. Entonces, yo diría que todo esto es una amalgama, es un Lego, hay que construirlo. Es el mejor ejemplo de complejidad, donde yo puedo ver que la conservación, la restauración, el control político, la construcción social, y la salud, ¿sí?, la están toda entretejiendo, pero en función del territorio, no en función de la necesidad. ¿Ya? Eso es lo que les da identidad. ¿Ya? Entonces es una cosa muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Otro elemento que yo quisiera señalar también, y que a veces no se habla, digamos, como muy abiertamente, pero que es una realidad. En Colombia, pienso yo también en Latinoamérica, es el tema de la corrupción. Por ejemplo, con ocasión de un proyecto que terminamos con Pueblo para Conciencia, el Dr. Ripliza, estamos ya a punto de sacar un libro, y revisamos algunos informes de FEDesarrollo. FEDesarrollo es una institución colombiana que hace estudios socioeconómicos muy serios. Y por ejemplo, allí el análisis de la corrupción en Colombia. Y es un estudio relativamente nuevo, no creo que tenga más de 4 años de haber sido hecho. Y hay una tipología de la corrupción, cómo comienza a penetrar las diferentes esferas del Estado. Entonces, por ejemplo, en Colombia, estos autores dicen, ya estamos hablando de una corrupción que está pasando de sistémica a endémica. ¿Sí? O sea, se ha institucionalizado la corrupción en Colombia. Y claro, y esa corrupción uno ve que también intenta corromper inclusive procesos sociales, ¿no?
también, ¿no? Corromper o cooptar, por ejemplo, movimientos sociales, comprar líderes de alguna manera, ¿no? Pero toda esa corrupción también girando alrededor de los intereses que ya sabemos que están allí protegiendo pues una riqueza, ¿no? También. Me parece que es un ingrediente que no podemos ignorar, que no podemos hacer la metáfora de echemos la basura debajo de la alfombra y como si nada pasara, ¿no? Me parece que ese es un flagelo muy importante en Colombia y en la región, ¿no? Y que yo diría que ese es el otro, digamos, cáncer de la sociedad en últimas, porque claro, podemos tener toda la legislación del mundo, ¿sí? Pero el enforcement siempre falla por eso, por la corrupción, porque siempre hay alguien que paga para proteger sus intereses independiente de qué leyes y qué elementos regulatorios hayan para el control, ¿no? Y eso lo vemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, las instituciones ambientales, las autoridades ambientales en Colombia, y para ponerlo claro, en nuestra región se doblegan, por ejemplo, ante los grandes intereses económicos que son el sector de la caña de azúcar. ¿Sí? Son intocables, siguen haciendo quemas de caña, siguen afectando la calidad ambiental, siguen afectando la salud de la gente y son feudos intocables. ¿Sí? Y claro, yo pienso que ese es un tema que también en la discusión hay que tener y no esconderlo y no que nos dé pena esa vaina, de eso hay que hablar abiertamente, porque si no, ¿cuándo lo vamos a atacar? ¿Ven algunos aliados posibles en actores que tengan potencialidad en algún nivel de la política regional o nacional, que al menos estén prestando atención a esto y le estén dando por lo menos algo de prioridad y que ustedes digan, bueno, eso puede, por lo menos aliados en un sentido amplio, ¿no? Que por lo menos se puede apoyar quizás una política pública en algún momento si hay un cambio de gobierno o si acontece alguna cosa que permita o frenar o poner límite o hacer cumplir las leyes, que Colombia las tiene tan buenas, ¿no? Pero que se cumplan. ¿Hay algo de eso? Pues en general sí, ¿no? Vamos, las elecciones anteriores marcaron esa diferencia, ¿no? Los que ganaron son los que promovieron la guerra y digamos han deteriorado el proceso de paz en estos momentos, ¿no? Los que no han cumplido. Y los que perdieron, y además los que ganaron son los promotores de la corrupción, ¿no? Que además ahí aparece otra contradicción. Cuando estaban las FARC en guerra, pues buena parte de la noticia era alrededor de la guerra y se ocultaba el tema de la corrupción. Cuando entraron en el proceso de paz, apareció ese iceberg, esa punta del iceberg, digamos, de la corrupción en Colombia, y ya comenzamos a ver la magnitud del tema en todas las esferas, ¿no? Entonces, digamos, los que ganaron también en buena parte han promovido un sistema súper corrupto para cooptar y para captar y capturar el Estado también, que se adecua a sus intereses económicos, ¿no? Los que perdieron eran los que promovían, digamos, en buena parte, porque al final fue una alianza entre el Partido Verde y el partido, no totalmente entre los partidos, pero los líderes de los partidos y el movimiento de Petro, ¿cómo se llama? Colombia Humana, digamos, ya, porque es la izquierda, digamos, la izquierda progresista, pero una izquierda distinta a buena parte de las izquierdas de América Latina, que es un punto importante, una izquierda verde, ¿no es cierto? Digamos que confluían esas dos cosas. Esa izquierda verde luchaba contra la corrupción, ¿no es cierto? Y luchaba por un desarrollo más sostenible, ¿no? Puede ser a través de diferentes aspectos, los aguacates, hacer cantidad de cosas, pero incluso Petro fue el alcalde de Bogotá durante mucho tiempo, durante los 4 años, ¿no es cierto? Y promovió una agenda verde bastante interesante para Bogotá, que se echó enemigos a buena parte de los urbanizadores bogotanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Partido Verde, pues que a veces no es tan verde, algunas veces, pero otras veces sí es verde, digamos, y cada vez es un tema importante. El Partido Verde cada vez está más permeado por los verdes, por ambientalistas. Entonces, digamos, de alguna manera es una apuesta a la que donde se promovía una alternativa distinta, ¿no? Incluso ahorita la estrategia, ¿cuál es en términos de política? Porque todos estos temas son temas muy importantes que tienen una agenda política, de política partidista, pues de ganar las elecciones. Primero fueron las presidenciales y ahorita la apuesta de todos los partidos es quién se queda, porque
próximo octubre, ¿cierto? Son las elecciones locales, 27 de octubre, locales y regionales para gobernadores y para alcaldes. Entonces están a ver quién se queda con esos puestos y quién, porque se vuelven estratégicos para el siguiente periodo, para las siguientes elecciones presidenciales, que son en 3 años más, ¿no? Entonces, de alguna manera, y en buena parte de los municipios donde van a desarrollar las elecciones, es ese tema entre la derecha desarrollista, de alguna manera, y una izquierda progresista verde, ¿no? Entonces, digamos que son temas bien importantes que en Colombia se dan, ¿no? Y ese es un aspecto importante a resaltar, porque sabemos que la izquierda latinoamericana y en general la izquierda en el mundo son desarrollistas también, poco verdes, cada vez menos, porque les queda como muy difícil no ser tan verdes, pero en el caso de Colombia esa izquierda es cada vez más verde. Y de ahí pues la importancia que tiene en este momento que precisamente el acuerdo de paz se cumpla, porque precisamente los interesados en que esos cambios no se den son los que a partir del miedo y de las estrategias han siempre mantenido el poder. Entonces reavivar la guerra, el que estos días oíamos, es decir, el día después de que Márquez dijo que se volvía a las armas, yo siempre creo que el fenómeno de Colombia habría que analizarlo, como al día siguiente no hubo un movimiento popular exigiendo que se cumpliera los acuerdos, no, a los de los dos lados. Esto no pasa. Entonces ahí yo creo que hay una gran desesperanza, a pesar de esto, hay una gran desesperanza en el sentido de que pareciera que la historia tantos años no nos han enseñado somos el único país de Latinoamérica, creo que no ha tenido un presidente de izquierda, que siempre los que han estado ahí cerca siempre han muerto. Los ha tenido Argentina, los ha tenido Brasil, los ha tenido Chile, Ecuador, pero Colombia no ha tenido esa historia. Ahí hay una cosa muy particular, ¿no? De las élites de América Latina, quizás la élite más formada ha sido la élite colombiana. De hecho, ese ejercicio viene desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esa es una situación que ha permitido que esas élites o esas familias, si se quiere, mantengan y coopten el poder por tantos años. Un buen ejemplo es que Colombia está pensada al revés. O sea, nosotros construimos los ferrocarriles para traer la carga al centro del país y luego volverla a redistribuir, ¿sí? Cuando en todo el mundo la carga llega a los puertos y no tienen que ir al centro del país para volverla a distribuir, pero había un interés que era el interés de las vías y de los sistemas de transporte terrestre y del pago de la carga terrestre que se transportaba. Entonces eso indujo a que esa circunstancia se diera. Y de hecho es una de las condiciones que tú ves, que el único puerto sobre el Pacífico es Buenaventura. No porque no se hubiera podido construir otros puertos, es porque no había el interés. O sea, ese era el territorio de nadie que debía de ser olvidado para que allá solamente vivan las comunidades negras. Ya. Es un poco esa mirada, digamos, europeizante del siglo XIX, en la cual lo importante es solamente aquello que tiene un clima benigno, unas condiciones agradables. Sí, eso es. Y hombre, esa es una circunstancia que en Colombia ese peso de esas miradas del siglo XIX todavía son vigentes y se sienten en todo este periodo del siglo XX y obviamente del siglo XXI. Como también, eso es un ejemplo típico, porque al decir, como estaba diciendo Fabián, al otro día Colombia debería haber respondido, ¿no es cierto? Y eso es verdad, pero la pregunta es ¿por qué? Y es que la estructura educativa que se tiene para la población colombiana nunca pensó en una estructura crítica, no hay una educación crítica, ¿sí? Es más, las universidades creo que posiblemente en los años 60 tuvieron mucho más fuerza y mucho más nivel de crítica que la que se puede haber tenido en este momento. ¿Ya?
a pesar de que en este momento la universidad pública apoyó decididamente el proceso de paz y se comprometió y sigue comprometida, ¿cierto? Pero hay como unos vacíos, unos espacios de vacío en la educación media, el tipo de tradición con la cual se educó en esa escuela alemana, ¿no? La educación media colombiana es escuela alemana, y de hecho las grandes transformaciones educativas de este país, la creación del SENA, por ejemplo, era formemos técnicos para que el país se desarrolle, ¿verdad? Pero no tengamos tantas universidades para que el país piense. Entonces, estas cosas están confluyendo, y la verdad es que el ejercicio del proceso de paz, yo creo que a Colombia la tomó con edad muy temprana. O sea, a pesar de que hemos tenido 200 años de guerra, ¿sí?, no hemos podido valorar lo que significa la paz. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los pensadores colombianos que realmente pongan sobre el ejercicio de la comunidad ese tipo de pensamiento, o esas críticas, o esa forma de pensar? Yo creo que esto es como avanzar un poco y retroceder otro tanto, ¿no es cierto? No hay institución más conservadora que las propias universidades. Para su propia transformación es muy difícil que lo haga. Yo pensaría que una sociedad profundamente enraizada en un nivel costumbrista y bastante conservador es la nuestra. Entonces es muy difícil nuestra transformación, cosa que contrasta profundamente con lo que está pasando con comunidades indígenas, por ejemplo. No es que no tengan un ejercicio de conservar sus costumbres, porque sí lo hacen, ¿sí?, pero siempre están dispuestas, digamos, a luchar porque esas costumbres se les respeten. Nosotros no. Nosotros no lo hacemos. Y afro. Sí, afro también. Nosotros no lo hacemos. O sea, yo pienso que deberíamos de recordar cuando la guerrilla secuestró a varios muchachos de comunidades indígenas, se los llevó, ¿sí? El país, lo que pasa es que nosotros tampoco tenemos memoria. El país vio cómo la comunidad indígena se levantó en pleno a punta de sus bastones de mando y fue hasta donde estaba la guerrilla a que le entregara a sus muchachos y los enfrentó. ¿Ya? Digamos que esa es una actitud frente a la vida, ¿no? y principios de vida y formas de cómo actuar. Cosas de ese tipo a nosotros o no las hemos aprendido o no las hemos, digamos, apropiado, y no hemos tenido esas posibilidades, ¿no? Porque con una situación como la que está, y después de arrimar el proceso de paz, vivimos todavía, y lo que quiero terminar diciendo es en profundas contradicciones, ¿sí?, en la forma como enfrentamos el día a día, la vida. Eso es lo que yo veo, básicamente. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Habría para seguir bastante. Ya lo seguiremos en Colombia. No, seguro que sí. Pero bueno, no, creo que es muy importante porque es lo que él hacía hincapié. Hay cosas que nosotros somos muy malos en América Latina para saber lo que está pasando, incluso dentro del propio país, no digamos ya entre países, ¿no? Entonces, cuando tú dices ese carácter que tiene la izquierda colombiana, no creo que sea algo muy discutido en el resto de América Latina, ¿no? Realmente se sabe poco, ¿no? Entonces creo que ese es un dato importante, porque ese es el tipo de cosas que a uno le interesa identificar, a dónde hay procesos donde por lo menos aparece una izquierda que reflexiona sobre la dimensión ecológica, rompiendo con la idea de que es la culpa de Marx, como lo han dicho algunos marxistas y otros, y dejar eso de lado y pensar que hay procesos, ¿no? Y esos procesos se dan, o sea, uno los ha encontrado. Por supuesto, en Brasil también, a pesar de que fue lo dominante lo que vimos, hay sectores, pero a veces están desconectados, no hay una comunicación para aprender de las experiencias, ¿no? Entonces esa es una función que en la red queremos promover. Entonces ahí vamos a editar el video y lo vamos a difundir para promover el debate. Vale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos en